como podemos ver, esto pasa cuando estamos en las leyes del caos, pero precisamente, como vamos a hablar de este tema tan interesante, entonces estábamos diciendo que a través del curso de milagros desarrollamos estas leyes del caos. Eh, no es para juzgarlas efectivamente, sino es para observarlas y trascenderlas. Digamos que empezamos a darnos cuenta y a comprender que al ser hijos del Creador somos amor y más amor. Realmente cuando empezamos a hablar de estas leyes del caos es la contradicción o es el opuesto a los principios básicos de los milagros y es que no existen grados de dificultad para los milagros. No hay milagros que sean más grandes o más pequeños unos que el otro, son todos exactamente iguales porque tenemos una única cosa que trascender y es la separación. Nos sentimos separados y al sentirnos separados creamos este miedo. Y al crear este miedo, pues esta mente empezó a conferirle realidad al miedo y a generar caos mental. Digamos que no sé si tú lo ves de esa misma manera, Ángela, pero lo que empezamos a hablar acá es de caos mentales, de caos psíquicos, y que cada vez a partir de este miedo empezamos a entrar en esta separación cada vez más grande y al sentirnos más separados, pues necesariamente sentir cada vez más miedo y más lejos el amor. Así es como Adri lo dices. Es que una de las cuestiones cuando decimos las leyes del caos, porque a lo mejor el título no suena un poco evidente, ¿no? Que lo que estamos queriendo decir aquí es que tenemos esta voz del ego y tenemos esta voz amorosa o la voz de Dios que en todo momento nos acompañan. Pero cuando estamos hablando de estas leyes del caos es cuando estamos en un punto donde el ego ha tomado o son estas leyes que vamos a desarrollar para que veamos la fuerza que el ego puede tomar en los procesos de nosotros. Entonces también lo miro así como lo dices, realmente este caos donde no podemos ver la luz por ninguna parte, por más de que se nos diga, por más de que se nos recuerde, por más de que somos conscientes de esto, es eso lo que presentan estas leyes del caos. Entonces, ¿qué te parece, mi Adri, si empezamos con la primera? Sí. Digamos que aquí, no, efectivamente como lo propone el curso, no intentamos entenderlas porque no tienen una comprensión, ¿cierto? Vistos como se nos propone aquí, no hay ninguna comprensión ni ningún significado, sino que se encuentran fuera de la esfera de la razón. Entonces, la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al ser la realidad diferente para cada persona, como decíamos, va en oposición al principio básico del curso de milagros, es que no existen grados de dificultad para los milagros. Al empezar a generar esta separación y esta dualidad, tú eres de una manera y yo soy otra, tú eres bueno y existe el malo, tú eres blanco y existe el negro. Entonces, al mantener esta dualidad, cada vez estamos más separados y cada uno puede tener una verdad diferente, una verdad de la cual cada uno va a empezar a defender y al tratar de defender cada uno su verdad, pues se va a empezar a ver más conflicto. Y al haber más conflicto necesariamente vamos a entrar en una mayor separación. Los contrarios intentan cada uno corroborar desde su postura y precisamente vamos a crear mayores polaridades. El ego nos mantiene de esta manera psíquica, enloquecidos, separados, y cada uno empieza a tener razón de acuerdo a la experiencia que cada uno ha vivido. Así que no podríamos pensar que cada uno tiene una experiencia diferente y que al final todos tenemos razón desde nuestras experiencias, sino que si vamos a tomar partido de un lugar al otro, pues necesariamente vamos a ir a una confrontación y a una diferencia muy grande y cada vez más grande. Exacto, y así como tú lo decías, Adri, es que dice la verdad es diferente para cada persona. Y es este concepto de la separación, ¿no? Es como yo en mi realidad estoy pensando que soy separado, soy diferente a ti, entonces si yo tengo un punto y yo te observo a ti, entonces digo, no, esa persona vive en otro mundo, vive en otro sueño, cuando realmente esto no hace parte de este concepto de unidad que nos enseña el curso. Y aquí hay algo muy puntual, que estamos en el capítulo 23, la guerra contra ti mismo del curso, y dice, este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, tal como lo estaba explicando Adri, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Entonces dice, cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Entonces es esta cuestión de estamos atacando lo que es realidad para mí porque no considero que sea la misma para ti, ¿no?
Entonces empieza esta ley aquí a hacer este caos. Y nos puedes ir comentando a medida que vamos explicando esto, lo vamos compartiendo, si ustedes se pueden identificar con alguna de estas, en alguna situación en específico, lo pueden ir compartiendo, porque realmente pues es muy puntual que toda esta información que nosotros compartimos se puede aplicar y lo podamos comprender cada quien, tal como lo dice esta ley, desde su propia verdad. Entonces vayan ustedes haciendo esta introspección a medida que nos van escuchando y van a decir, bueno, tal vez esto aplica, y si no estamos seguros también lo vamos a compartir y lo vamos entonces viendo nosotras juntos con ustedes. Bueno, mi Adri, ¿algo más que quieras añadir con esa Sí, ley? Uh-huh. de la primera ley me gustaría hacer énfasis en las ilusiones de las que nos habla. Cuando empezamos a hablar de estas ilusiones, es que necesariamente todas son ilusiones. No hay una ilusión que pueda ser más cierta o menos cierta, realmente es una ilusión. Y al empezar a hablar de estas ilusiones empezamos a hablar de esa que son necesariamente todas son iguales y son igualmente falsas. Entonces, claro, para poder comprender esta, no vamos a comprender las leyes del caos, pero las vamos a observar para trascenderlas. Vamos a ver de qué manera tener esta información nos va a permitir también verlo de otra manera y elegir en cada momento cómo lo vamos a trascender. ¿Cómo podría ser eso en este caso entonces? Sí, cuando decimos que esas ilusiones son todas iguales. Precisamente los errores pueden ser corregidos precisamente porque son errores. Entonces, aquí también íbamos a empezar a examinar la segunda ley y es que se venera el pecado. Entonces, la segunda ley del caos dice, muy querido por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Entonces, fíjate que aquí empieza a hablarnos ya del pecado, el pecado, esas culpas que cargamos de ese Dios que nos va a perseguir, porque claro, como pecamos, nos está juzgando, nos está enjuiciando. Así que de alguna manera estos ataques y estos juicios tienen que ser de alguna manera castigados. Y cuando empezamos a hablar de esta parte, entonces empezamos a darnos cuenta de que no hablamos de pecados, sino que el curso nos empieza a hablar de errores. Nos hemos equivocado, hemos cometido errores y estos errores se pueden corregir. Entonces empezamos a hablar de una corrección en el sistema de pensamiento, de una corrección de un sistema de pensamiento que estamos operando de una manera dual. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de cómo se puede corregir este pecado o estas culpas, empezamos a darnos cuenta de que simplemente nos equivocamos, de que nosotros mismos nos hemos encargado de enjuiciarnos y de poner la culpa dentro de cada uno, de la psique de cada uno y de cada uno de nuestras conciencias. Entonces empezamos a darnos cuenta de que efectivamente no hay un Dios que nos enjuicie, no hay un Dios que nos juzgue, no hay un Dios que nos persiga. Nosotros mismos nos encargamos de enjuiciarnos a cada uno. Y en la medida en que yo me enjuicie a mí o yo enjuicie a ese otro, necesariamente vengo a enjuiciarme a mí directamente. Y eso es ahí fundamental lo que estás explicando, porque es ese temor a Dios, ¿no? Ese temor a Dios. Esta segunda ley nos empieza a adentrar en eso de no hay nadie que no peque, por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. O sea, tú te equivocaste conmigo, entonces tú mereces pagar por esto. Pero entonces si lo estamos viendo esto desde una perspectiva de pecado, cuando lo que queremos ver es la corrección de un error en un pensamiento equivocado en el cual se dio esta manifestación. Entonces es ver cómo este ataque que hacemos hacia nosotros mismos o hacia el otro, lo que nos está mostrando es esto, es este ataque de este Dios al cual le tenemos pánico porque creemos que Él es el que nos juzga, creemos el que es Él anda con la batuta y diciendo, ahora sí te voy a castigar, ¿no? Entonces vamos a quitarnos todos estos juicios de la mente, porque realmente esto es lo que le estamos dando entonces aquí mucho más alimento a estas leyes del caos. Y fíjate que el curso empieza a darnos, a mostrarnos un camino que somos inocencia, que somos abundancia, que somos el amor, pero en la medida en que yo logre encontrar esa causa, ¿cierto? Que ya sabemos que somos causa para generar estos efectos, en la medida en que nos permitamos encontrar esos errores que hemos cometido, que hemos hablado en las conversaciones anteriores, podría ser a través de psicoterapias o a través de regresiones o a través de diferentes herramientas desde la psicología, desde la psicoterapia, podríamos encontrar esas causas que de una vez va a empezar a liberar todos los efectos
que hemos proyectado y que estamos viendo en ese efecto afuera. Necesariamente en algún momento sí, efectivamente cometimos errores, pero el hecho de venir y tapar el error y tapar el error y de pronto empezarnos a dar cuenta de que nadie lo sepa porque claro, nos equivocamos, pero hay que guardarlo también, eso nos va a generar cada vez ese efecto, ¿cierto? De tener guardado ese sistema de pensamiento. Por ser co-creadores, nuestra fuerza es muy grande, nuestro poder mental es muy grande. Así que en la medida en que yo siga guardando estas culpas y estos miedos sin liberar, necesariamente voy a seguir creyendo que es así y así se va a ver el efecto afuera. Muy bien, muy bien. Lo que, como lo dice Adri, es generar esta conciencia de los efectos, porque hablamos de la ley de la causa y el efecto, que es lo que nos expresa un curso de milagros, viendo que este efecto es un error que se manifiesta, ¿no? Es proyectado, pero también siempre teniendo en cuenta que esto es desde el pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos entonces explorando, observando la tercera ley del caos? Bueno, dice que la tercera es la creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Empezamos a darnos cuenta que, claro, cada vez hay una mayor separación entre el hijo y el padre, ¿cierto? Porque el padre empieza, de acuerdo a esta ley de caos, a aceptar que el hijo de Dios es pecador, que es debe ser enjuiciado, porque si seguimos creyendo que somos pecadores, pues tiene que existir un juicio, ¿cierto? Y vamos a tomar cada vez más partido y más diferencia y más separación y más distancia. Así que ese sistema de pensamiento no lo podemos trascender porque seguimos limitándonos, ¿cierto? Limitándonos al hecho de esa creencia y de ese miedo y de ese Dios perseguidor que siempre nos va a castigar, ¿no? Entonces escuchamos muchas veces que las enfermedades, empezamos a escuchar que las enfermedades son un castigo de Dios y que cómo Dios me pudo hacer eso, pero que tal vez si yo le ruego y negocio con Dios me quite esa enfermedad. Entonces empieza a ser un Dios que un día está de buen genio, pero otro de pronto no está tan de buen genio. Entonces efectivamente empezamos a darnos cuenta que Dios es él no va a modificar su postura, es invulnerable, es eterno, es inmutable. Por esa inmutabilidad no podríamos pensar que un día está de buen genio y otro de mal genio, ¿no? Entonces, efectivamente empezamos a darnos cuenta que es caótico. Y lo otro que es caótico es que aquí también empieza a resonar esta idea de que yo ya expié esta situación, pero parece que no se va, ¿sí? Esto de que la expiación empieza como a perder poder, y lo menciona el curso aquí, dice la expiación se convierte en un mito, y lo Claro. que es la voluntad de Dios, lo que dispone es la venganza y no el perdón. Entonces, al convertirse en un mito en la expiación, pues qué sentido tiene hacer una expiación, ¿no? Y también qué expiación estamos haciendo. Es una expiación, ¿cuál expiación estamos creyendo? Conociendo la expiación que nos enseñó el ego, ¿cierto? Esa expiación que es así como de la Semana Santa, como como de la culpa, como del pecado, o es una expiación que nos enseña el curso, que es una entrega total. Y a través de estas entregas efectivamente podemos encontrar estas causas y necesariamente tiene que impactar en el efecto que estamos viendo. Entonces, empezar a darnos cuenta de que trascender las leyes del caos es perdonarme a mí mismo porque me creí un sueño, una ilusión, me creí que yo era culpable de algo que estaba haciendo. A través del el perdón es que vamos a poder lograr trascender estas leyes del caos, ¿cierto? Me siento seguramente mal por haber afectado a otra persona, pero también soy consciente de que al encontrar esa causa que tenía tan escondida allá abajo, puedo empezar a darme cuenta que me perdono, seguramente puedo también pedir perdón a esa persona, aunque no es necesario, y trascender esa culpa, que es un error, ¿cierto? Es un error que cometimos en algún momento, y al momento de poder trascender la causa, necesariamente vamos a poder trascender el efecto. Efectivamente, y lo otro aquí que estamos hablando de estos efectos, no podemos caer en esa trampita del ego de decir, pero esto yo ya lo expié, esto yo ya trabajé, y entonces, ¿qué es lo que tengo que volver a hacer? Tengo que volver a expiar, esto está mal expiado, está bien expiado, no hay bueno ni mal expiado, una vez está expiado, ¿sí? Entonces, y esto lo hago hincapié porque es algo que escucho,
es algo que escucho y yo siempre le digo a las personas, es que ustedes ya están listos, ustedes ya están sanados. Una persona que está siguiendo este tipo de enseñanza, que hace una resolución de este error de percepción y se hace esa expiación, no, esto cuando te suceda y empieces entonces a caer en esta duda, tienes que reconocerlo como una de estas leyes del caos que te estamos presentando, ¿sí? Para que no caigas en un juego repetitivo, entonces, ¿qué hice mal? Entonces, ¿qué tengo que volver a expiar? Realmente en esto no consiste la paz de Dios. La voluntad de Dios es recordarnos que nosotros somos esa luz. Si tú ya utilizaste su herramienta, que es la expiación, entonces permítete que la expiación haga parte de ti. Pero si vuelves y caes en esta bulla mental, pues entonces la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿A quién es el que estoy escuchando? Ujú. Sí, porque necesariamente si te entra la duda es egoica. El espíritu ya hizo la expiación, realmente la expiación no la hacemos nosotros, o sea, las dos primeras partes las hacemos nosotros, que es decidir hacerla y entregarla, pero realmente la expiación la hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos que nos entra esa duda, pero ¿será que sí quedó expiado? No, pero yo otra vez lo estoy viendo. Es egoico, totalmente egoico, Estás porque, dudando del Espíritu claro, Santo, así ajá, es. es egoico. Bueno, la cuarta ley, Ángela. Sí, Ok. dice, posees aquello de lo que te apropias. Esta es la cuarta ley, posees aquello de lo que te apropias. Y esto tiene mucho que dar con esa ley de la abundancia, este dar y el recibir. Claro, entonces aquí empezamos a decir que posees aquello de lo que te apropias. Entonces empezamos a darnos cuenta de que a nivel de la forma, ¿cierto? Puede ser que uno diría, pues sí, efectivamente, sí, si yo siento que alguien me quitó algo, a pesar de que ya sabemos que no existen las pérdidas, si yo no lo permito, ¿cierto? Efectivamente, sí existe esta circunstancia, esta situación, pero yo toda la vida, ¿cierto? Si ocurrió a los 20 años, pero yo tengo 40, 50, 60 y sigo cargando esto mismo de que me robaron, de que perdí, que no me voy a poder levantar, que es la ruina. Con esa pérdida de los 20 años, vivo 40 años arrastrando esto, pues necesariamente al ser co-creador, al seguir pensando y dándole poder a esto, ¿cierto? A esta pérdida, a esta catástrofe, a esta tragedia, pues necesariamente voy a recibir eso. Por ser co-creador, el universo me va a dar lo que yo creo, lo que yo estoy diciendo, me robaron, lo perdí. Al ser co-creador, vamos a co-crear más de esto. Si yo hago un alto y digo, ok, esto pasó, ¿cierto? Seguramente si yo pudiera decir, bueno, está bien, no fue una pérdida, tal vez en algún momento tuvimos algo que solucionar y así tuvo que ser, pues necesariamente a partir de ese momento hago como una cruz, ¿cierto? Hago aquí un acto de presencia y empiezo a vivir en un eterno presente, ¿cierto? En un corte y efectivamente voy a dejar de estar promulgando esta pérdida. Ok, perdono la situación, perdono porque seguramente si empezamos a decir mirar adentro es más adentro, pues necesariamente tuve que haberme perdonado para poder empezar a hacer algo diferente, para poder empezar a que el universo me dé algo diferente al robo, a la pérdida. Necesariamente empezamos a darnos cuenta de que manifestamos lo que pensamos, lo que somos, lo que creemos. Donde está mi creencia, allí va a estar mi manifestación. Indudablemente, como lo pone Adri. Y esta ley está también muy ligada a esta percepción que tenemos de los cuerpos, porque realmente lo que nos hace sentir separados los unos a los otros son estos cuerpos físicos. Entonces, cuando decimos hay un ataque, estos ataques se hacen de cuerpo a cuerpo. Es como yo decido porque es una decisión, ¿sí? Yo decido ver que tú me has robado, yo decido ver que tuve una pérdida por esto que tú me dijiste o me hiciste, entonces estás haciendo un ataque y estás haciendo un ataque de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Entonces, como decía Adri, el primer paso es decidir, pero ya una vez tú lo estás trabajando con el Espíritu Santo hace su función. Entonces, deja que el Espíritu Santo haga su función, tú haz la tuya, pero cuestiona esta ley del dar y recibir. A mí me encanta cómo la pone el curso porque dice, dar y recibir es lo mismo. Si tú te estás viendo como alguien en una situación que me robaron, que esto me lo quitaron, que esto me lo dijeron, mira este estado, o sea, hay que observar el estado de carencia del cual nos estamos manifestando. Ari, a veces se te corta la cámara, pero por el momento no han dicho nada, entonces yo creo Ay, que no. todos nos están escuchando, eh, porque yo igual escucho el audio.
Entonces, bueno, como les decía, esto es muy, muy, muy interesante y muy importante que lo comprendamos porque este dar y recibir es ese mismo amor. Si nosotros no nos podemos reconocer como amor, ¿cómo vamos a brindar amor? Y si tú no te reconoces como amor y no puedes brindar amor, pues tampoco vas a recibir amor, ¿sí? Entonces, a esto se refiere uno con esta ley de la causa y el efecto. Y A esto es lo que nos claro. estamos refiriendo. Ujú. Claro, y necesariamente todo lo que te enjuicies, así va a ser. Así que si yo sigo enjuiciando, perdí, pues así voy a seguir viviendo mi vida y así me la voy a seguir creyendo. Las ideas no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Simplemente empezamos a darnos cuenta de que esto que yo concebía en algún momento como bueno o malo, pues necesariamente es lo que voy a empezar a proyectar. Y lo que tú decías, si nos seguimos sintiendo separados por las formas, ¿cierto? Si cuando a uno le dicen es que somos el uno con el universo, claro, la mente ego te va a decir, pero ¿cómo vas a ser igual que un árbol? No tiene sentido que un cuerpo sea igual a un árbol. Pero si empezamos a darnos cuenta que tenemos la capacidad de unirnos a nivel de pensamiento, a nivel de mente, es donde nos vamos, no de dementes, de mente, nos vamos a empezar a unir, no a través de la forma. Entonces empiezas a tener la posibilidad de tener una perspectiva y si hay algo que el curso nos enseña a través de muchas lecciones es que tenemos el poder de elegir, es el poder que se nos dio. Así que con todo esto que estamos aprendiendo, con toda esta información, necesariamente podemos decidir en cada instante, nunca estamos en la eternidad, ¿cierto? Cuando tú ya te sales de la ley del tiempo, empiezas a darte cuenta que estás en una eternidad, así que podemos decidir en este instante santo. Muy lindo como lo pones, Adri, porque definitivamente el único, o sea, lo que tenemos es este momento presente y la que viaja, el que viaja es la mente, ¿sí? La mente es la que se va para el pasado, se va para el futuro, se queda en un pasado que ya transcurrió, se va para un futuro que no ha sucedido, entonces realmente tenemos que cobrar conciencia y ver que es la mente la que hace el viaje. No es humanamente posible, no es físicamente posible que tú te puedas devolver a los últimos 30 minutos que ya sucedieron, no, ¿sí? Entonces, como estamos hablando del espíritu, porque la mente, cuando estamos hablando de la mente, es mente-espíritu, es eso, es cuando esta mente del Espíritu Santo, esta voz del Espíritu Santo conecta contigo, es realmente desde el estado de presencia. Y ese estado de presencia es reconocerte como el amor, reconocerte como la luz, reconocerte como la bondad. Aquí no hay cabida para nada más. Si hay algo más que está entrando aquí, esto no es esta voz del Espíritu Santo y es lo que tenemos que realmente reconocernos como estos hijos de Dios o los hermanitos o los compañeritos del Espíritu Santo, porque ese es su propósito, ¿no? Acompañarnos. Entonces, bueno, mi Adri, no sé, creo que me estás escuchando, como te digo, a veces se congela un poco Yo te la, escucho perfecta. bueno, se congela un poco la No sé, imagen. debe ser por el tema que esto está así porque no nos había pasado nunca. Sí, pero pues no pasa nada, Ok. no pasa nada. Entonces, y pues sí, entonces está, me gustaría volver a nombrar las cuatro leyes, así rapidito que las tengo enfrente de mí. La primera ley del caos, la verdad es diferente para cada persona. Entonces, vamos a preguntarnos esto, ¿es verdad que la verdad es diferente para cada persona? No hay nadie, la segunda ley, no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Miren el nivel de culpabilidad que ya se empieza aquí a manifestar. Tercera ley, el caos parece ser eterno. Es esta eternidad desde el sistema de pensamiento egoico, desde el sistema de pensamiento donde no veo salida, donde las expresiones no me funcionan y donde no veo. Y el último, posees aquello de lo que te apropias. Entonces es esta ley de simplemente no me robaron, me quitaron, esto, sí, esto y esto a mí me pertenece, entonces yo voy y me apropio de esto. Cuando realmente aquí la enseñanza o lo que nos propone un curso de milagros es, ¿por qué no te ves como los ojos? Hay que aprenderse a ver a través de los ojos de esa otra persona, porque esa otra persona eres tú mismo en otro cuerpo. Y entonces si tú le estás quitando o tú le estás con la palabra que usan, te estás apropiando, esa es la palabra que usa, te estás apropiando de eso como una posesión, pues realmente es algo que te estás quitando a ti mismo. Claro, porque necesariamente al seguirlo pensando de esa manera lo estás creando, de esa manera te lo estás creyendo y cada vez va más profunda esa creencia. Así que cuando empezamos a darnos cuenta de que hay errores que se cometen y son posibles de solucionar
porque al encontrarnos, al encontrar la causa, necesariamente los efectos se van a tener que disolver, los efectos vamos a empezar a generar una cadena de perdón eslabonada, como nos lo propone el curso, y necesariamente vas a empezar a darte cuenta de que somos inocencia, de que somos abundancia, y vas a poderle dar la oportunidad de elegir de otra manera cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus creencias. Pero más allá de que cada uno pueda elegir, es elegir desde qué mente puede pensarlos. Cuando decidimos elegir, sabemos que por defecto estamos en la mente del ego, en la mente errada, pero sabemos que podemos elegir esta mente recta, esta mente del Espíritu Santo. Está en nuestras manos decidirlo, que tengamos la guía, decidir que tengamos esos pensamientos que estén alineados con la divinidad, que estén alineados con Dios o como cada persona desee decirle, con la fuente, con el universo. Entonces empezamos a darnos cuenta que más allá de cualquier otra situación es elegir. Cuando decidimos elegir, ya damos un gran paso porque podemos elegir desde qué mente abordar cada situación que estamos viviendo. Así es esa lección y es ese acompañamiento que tenemos que siempre saber que el Espíritu Santo es el que está con nosotros realmente, pero tenemos que hacer esa lección, tenemos que hacer esa lección para que realmente guíe tu vida, guíe tu camino, guíe un ejercicio, guíe lo que sea que estás haciendo. Por eso existen herramientas como el instante santo, por eso existen herramientas como la santificación de las relaciones. Este tipo de herramientas que todos llevan a este mismo propósito y es siempre, siempre, siempre tomando una decisión, pero dejando que el Espíritu Santo sea el que guíe. Tú no llevas el control, porque cuando queremos controlar significa que no estamos confiando. ¿Sí? ¿Y en quién no estamos confiando? En nosotros mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no confío en Dios, porque yo soy una extensión de Dios, yo soy ese hijo de Dios. Entonces, si no confío en mi Padre, ¿cómo quiero estar sostenido? ¿Cómo quiero sentirme resguardado? ¿Cómo quiero sentirme seguro? ¿Sí? Todo a la final, el curso de milagros nos lleva de regreso a esta separación de Dios. Estas leyes del caos se exponen hoy como 4 leyes, pero a la final nos está explicando una vez más, o nos está exponiendo cómo te has separado, cómo está este miedo, cómo está esta culpa de esta separación de Dios, ¿sí? Y cómo dejas que eso se vuelva una realidad a pesar de que se ha dicho que es ilusorio, a pesar de que, y esto se repite, y el curso hace un muy buen trabajo repitiendo esto, justamente para que simplemente lo recuerdes. Sí, porque realmente todos estos cuerpos que nos vemos somos los que sostenemos las leyes del caos. Las mentes somos las que sostenemos las leyes del caos. Si bien es cierto que hay una mente que nos sostiene al soñador, ¿cierto? Al soñador del sueño lo sostiene Dios. Nosotros somos los que sostenemos estas leyes del caos. Nosotros sostenemos este sueño, porque efectivamente cuando dormimos tenemos sensaciones, emociones, igual que en esta, en este despertar o en este momento que estamos aquí, efectivamente empezamos a darnos cuenta que nosotros mismos sostenemos estas leyes del caos. Somos esas mentes que pensamos de esta manera, lo vivimos de esta manera, lo creemos de esta manera. Entonces necesariamente es sí, lo que tú dices del curso, nos lo repite una vez más y nos lo pone desde esta perspectiva para que por favor tomemos conciencia de estas leyes en las que sostenemos y pensamos. Así es, exactamente. Apropiate, pero apropiate de Dios. Apropiate de reconocerte en esa luz. Apropiate, porque realmente esto es lo que es que me quedé con esa palabra, apropiarse. Vamos a apropiarnos de Dios. En la noche de hoy les puedo hacer esta pregunta: ¿seremos capaces? ¿Te sientes capaz de apropiarte de Dios? Esa es la pregunta con la que te quiero dejar, porque tenemos que empezar a hacer estos trabajos de introspección. Les estábamos comentando que nos contaran sus situaciones. Hoy ha sido una noche silenciosa de lo que veo. Bueno, nos han saludado, pero nos gusta cuando ustedes nos nutren con estas situaciones de vida de ustedes, porque realmente es importante para que hagamos estas aplicaciones del curso Milagros al día a día. Entonces, esa es la pregunta con la que a mí, a Ángela en su cuerpo les gustaría dejar. ¿Estás listo para apropiarte de esta mente de Dios? Yo sé que la respuesta es sí, pero se las hago y ahí se las dejo. Bueno, yo también pensaría que es una decisión, ¿no? Efectivamente, como nos proponemos siempre, es una decisión, es el libre albedrío, cada quien decide por cuál camino llegar a la verdad, ¿cierto? Este regreso al hogar. Y es una opción para cada uno
sin cuestionarla de ninguno, porque cada uno va a mirar su verdad dentro de sí y va a decidir qué camino tomar y cuál va a ser la mejor manera de retorno a casa. Así que esta es una opción, el curso de milagros muy bien lo dice, no es el único camino, pero bueno, es un camino que sí pedagógicamente creo que lo hace muy bien porque efectivamente lo repite, pone las lecciones, pone los ejercicios y nos permite tener muchas herramientas con las que podemos estar en cada instante. Entonces, lo que tú dices es muy válido. Sí, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué responsabilidad vamos a tomar frente a la situación? Exacto. Me gustaría ponerles, Adri, estas cuatro leyes, las podemos poner en un post y las podemos subir a nuestras redes para que queden ahí como un recordatorio. Háganse estas preguntas. Tienen las leyes desde la perspectiva del ego, ¿no? Las cuales expusimos hoy. Pero la idea es que se hagan esta pregunta cada vez que tengan una situación y estén con esta realmente escuchando la voz egoica fuertemente y hagamos esa lectura de cómo estas cuatro leyes nos están mostrando una vez más ese mundo ilusorio. Este tipo de ejercicios ayudan para, como lo que venimos diciendo, para hacer una sí, como un fortalecimiento de esa idea que ya sabemos que está ahí, pero puede que te ayude, puede que te sirva. No para que se haga de una manera obsesiva, no es para que yo ande con mis cuatro leyes en la billetera, para arriba y para abajo, no, no. Simplemente es algo que te puede ayudar en un momento, pero siempre sabiendo, como les digo y vuelvo y se lo repito, que el verdadero sustento, la verdadera base, la verdadera seguridad está en tu conexión con Dios, está en reconocernos como hijos de Dios. Y mientras tú te reconozcas como un hijo de Dios, pues estas leyes no tienen validez y por eso el curso lo dice, vamos a observarlos, más no comprenderlas. No se puede comprender algo que no hace parte del mundo de Dios, no, bueno, no del mundo de Dios, de esta verdad de Dios, ¿no? Sí, efectivamente la idea es observarlas. De pronto si uno los mira como están descritas acá, empieza a decir, porque no somos conscientes, claro, en este piloto automático que vivimos, ¿cierto? En este subconsciente, en estos distractores que estamos teniendo cada vez más, ¿cierto? En esta rutina, en este tiempo, porque el tiempo sigue corriendo. Entonces empezamos como en este piloto automático a no poder darnos cuenta de que vivimos en las leyes del caos. Es más, nos suena como leyes del caos. ¿Cómo podría ser que yo viva en las leyes del caos? Pero cuando se nos presentan de esta manera y empezamos a hablar de ellas, ¿cierto? Verbalizarlas también, tal vez hace que yo las escuche y entonces empiece a decir, ajá, pero sí, es posible, pero ¿y qué estoy obteniendo con eso? Pues realmente caos y más caos, porque si te das cuenta que no te mueves de allí, no te mueves de ese pensamiento, no te mueves de esta realidad que estás creando, pues necesariamente vamos a seguir viviendo en las leyes del caos, pero efectivamente desde el curso se nos propone trascenderlas, no darle sentido, no darle razón, no darle lógica, sino trascender. Existen, están allí, pero puedo trascender, ¿cierto? Puedo trascenderlas, puedo de qué manera, y en el curso encontramos todos los recursos que se necesitan para hacerlo. Así es, así es. Y pues ya nosotros los vamos dejando entonces porque sé que dentro de poco se va a acabar el tiempo de transmisión en Instagram. Pero pues nada, ustedes ya saben que cualquier duda, cualquier comentario nos dicen sobre qué les gustaría que conversáramos en estas charlas. Al principio de la transmisión comenté que Jenny no se unía esta noche. Eh, entonces, bueno, pues aquí también estamos siempre con Adriana, siempre estamos las tres en este apoyo constante, pero pues sabiendo que ella siempre está aquí con nosotros de espíritu, mandándonos todo su amor, escuchándonos, brindándonos, todo pues ese amor que viene de ella. Entonces, pues nada, agradecerles a todos ustedes por haberse conectado, tenemos palabras de agradecimiento, gracias a ustedes, porque realmente pues son los que se dan este espacio para conectarse, para escucharnos. Y sí, quedamos súper atentas o nos pueden contar de una vez algún tema que resuene, algo que sientan que puede ser un refuerzo, algo que les gustaría que nosotros exponiéramos en estos espacios, porque los espacios de miércoles de despertar son para eso, para hacer, caminar juntos en este acompañamiento de lo que podemos brindarles. Entonces, bueno, yo me despido. Adri, te dejo para que cierres y que tengan una Bueno, feliz noche. pido mil excusas por la situación, no sabemos qué pasó, pero bueno, en estas situaciones uno debe reírse porque efectivamente es el ego lo que busca distraernos. La intención es esta,
hablar sobre temas que a veces seguimos pasando de largo y no somos conscientes. Realmente, si nos damos esta posibilidad, nos damos esta opción, siempre vamos a estar allí en ese audio, vamos a encontrar los videos que se necesitan, vamos a empezar en este despertar que todo lo vamos a lograr. Está hecho, ya está decretado que todos vamos a despertar. Por cuál camino cada uno lo puede decidir. Mantengamos, vamos a subir este post de estas leyes del caos, es una super idea, Ángela, gracias. Y efectivamente empezamos a ser conscientes. Si hay alguna pregunta que no se nos ocurra ahora, pero la podemos contestar por redes, claro que sí. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con mejores resoluciones técnicas, esperamos. Y claro, como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotras, súper contentas de que estén aquí y nos vemos el próximo miércoles. Chao, que estén muy bien Gracias. todos.